No puedo ingresar. No se puede, se ha colgado, parece. ¿Me escuchan? Sí se escucha, doctora, pero se ha apagado su cámara. Ah, sí, está apagada la cámara y no funciona ahorita. Ni A la ver, cámara ni compartir. Creo que voy a salir un ratito, ¿ya? ya, doctora, aquí le Hay esperamos. inconveniente, ¿ve? Ya. Voy a salir. ¿Qué pasa? ¿Me escuchan? Sí, doctora, sí le llegamos a escuchar. Ya, muy bien. A ver, ojalá voy a hacer otro intento. ¿Se observa, Diego? Sí, doctora, ahora sí se logra ver, dice hígado. Ah, ya, muy bien. Hoy día vamos a empezar con la patología de hígado. Y dentro de los temas vamos a tener insuficiencia hepática, cirrosis, hepatitis, enfermedad hepática de vías biliares. Bueno, tenemos acá la insuficiencia hepática. ¿Qué quiere decir? Cuando ese hígado pues ya no es funcionante, hay una destrucción hepática en forma súbita y masiva, de tal manera que ese hígado ya no puede realizar todas las funciones que son tan importantes y vitales. Y podemos tener insuficiencia hepática aguda e insuficiencia hepática crónica. La aguda está especialmente asociada a encefalopatías y coagulopatías. ¿Y cuándo se produce? En las 26 semanas siguientes a una lesión hepática inicial.
pero en ausencia de una hepatopatía previa. De tal manera que ese hígado se daña severamente. ¿Y por qué se produce esta insuficiencia hepática aguda? Puede ser por ingesta de fármacos, toxinas, especialmente paracetamol en un 50%, hepatitis autoinmunitarias, infecciones agudas, por hepatitis, especialmente la A y la B. ¿Y qué es lo que se va a tener? El paciente va a padecer de náuseas, vómitos e ictericia. Ese hígado ya que no funciona, tiene problemas. Además se va a agregar encefalopatías y defectos de la coagulación. En general, las causas que van a producir ello van a ser también la hepatitis B, la hepatitis C, las drogas, hepatitis D, hepatitis C, enfermedad de Wilson, de Budd-Chiari, cambios grasos de tipo vesicular. Entonces vamos a tener también varias causas que pueden producir esa insuficiencia hepática aguda. Además, también se va a agregar una hipertensión portal como consecuencia de ello. ¿Por qué? Porque puede haber obstrucción a nivel pre, intra y poshepático. O también puede presentar síndrome hepatorrenal con alteración del sodio, por lo cual se va a retener. Y alteración de agua libre. Por lo tanto, hay reducción de la perfusión renal y filtrado glomerular. Ese riñón también va a tener problemas, porque todo es un circuito. Falla un órgano vital, el otro también va a alterarse. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Un hígado pequeño y retraído, con una necrosis masiva. Y se va a observar también pérdida de parénquima alrededor de los islotes de hepatocitos por regeneración, así como también van a haber cicatrices en zonas de pérdida del parénquima. Asimismo, ¿qué se va a ver? Vesículas de grasa o esteatosis microvesicular, especialmente en el hígado graso gestacional y el valproato o por ingestión de las tetraciclinas. Todos ellos pueden producir también una insuficiencia cardíaca hepática. Aquí tenemos este hígado. Ustedes pueden observar este hígado que es pequeño, puede pesar 700 gramos, de un color amarillento, como pueden observar ustedes. Ese es en la superficie de corte, y si uno lo toca es blanco, congestivo. Acá tenemos, la flecha está marcando una vena, la vena centrolobulillar, pero pueden ver ustedes cómo hay una necrosis alrededor de esa vena y que se va a expandir hasta a las zonas vecinas. Y esto lo va a producir el ejemplo de un caso de sobredosis de paracetamol. Y hacia este lado derecho y superior ya se ven la zona que no está comprometida por esta necrosis severa que se produce en esta insuficiencia hepática. Pero como consecuencia de ello,
Una insuficiencia hepática también puede llevar a una cirrosis. Por supuesto que sí. Si hay una necrosis, también puede haber una fibrosis y por lo tanto se puede producir una cirrosis. ¿Y quiénes la producen? ¿Quiénes producen esa cirrosis? Una hepatitis crónica B, hepatitis crónica C, la esteatosis hepática no alcohólica, también hepatopatías alcohólicas, insuficiencia hepática por hepatopatías, que pues, todas ellas se van a asociar ¿a qué? A una cirrosis. Pero no todas las cirrosis producen insuficiencia hepática y no todas las lesiones hepáticas crónicas van a terminar en un hígado cirrótico. ¿Y cuál es la morfología? Se va a observar que el hígado se va a transformar, va a cambiar y va a ser reemplazado por nódulos regenerativos. Pero todos esos nódulos regenerativos van a estar rodeados ¿de qué? De bandas fibrosas. Vamos a tener que también, aquí vamos a observar que en estos casos va a presentarse también en estas hepatopatías crónicas presencia ¿de qué? De los conductillos que van a aumentar conforme avanza este cuadro de la insuficiencia hepática y que va a notarse mucho más en el caso de la cirrosis. Por eso en una cirrosis se va a encontrar aumento de los conductillos o hiperplasia de los conductillos hepáticos. ¿Y cuáles son las causas de una hipertensión portal? Vamos a tener que en una hipertensión portal puede haber también causas prehepáticas, causas intrahepáticas y poshepáticas. Entre ellas vamos a tener trombosis de una vena, anomalías estructurales, y en las causas intrahepáticas está la cirrosis. Pero no solamente la cirrosis de cualquier causa, sino la cirrosis biliar primaria, también una transformación grasa masiva que va a ser reemplazada también por fibrosis, enfermedades granulomatosas, tumores, amiloidosis y poshepática vamos a tener insuficiencia cardíaca, pericarditis o obstrucción del tracto de salida de la vena hepática. ¿Y cuáles son las características clínicas de esta cirrosis? Que en un 40% son asintomáticas. Y en 60% hay manifestaciones inespecíficas, como anorexia, pérdida de peso, debilidad. Y cuando ya avanza esta cirrosis, ya se va a observar síntomas ¿de qué? De insuficiencia hepática. Podemos decir que también se va a presentar la encefalopatía hepática. Y no solamente eso se va a presentar, sino también varices esofágicas o gastroesofágicas, infecciones bacterianas, ascitis. También se puede presentar hipertensión portal con ictericia. Y esa ictericia es tan marcada que puede hacerse lesiones del paciente. Presencia de encefalopatía, coagulopatías. Y en el varón, ¿qué se va a presentar? Un hipoestrogenismo, con eritema palmar, angiomas en arañas cutáneos, hipogonadismo y ginecomastia. De tal manera que el paciente a veces, como no le hace caso, por estos cuadros que hemos nombrado al final, es que acude, porque le van a crecer las mamas y se va a preocupar. Mientras que las mujeres, ¿qué es lo que va a haber? También va a haber
un trastorno de oligoamenorrea, amenorrea, esterilidad e hipogonadismo. Entre otras características de la cirrosis va a haber la citis. Y en esta citis va a haber líquido seroso con 3 gramos, menores de 3 gramos por decilitro de proteínas. Y generalmente cuando hay una citis, el 80% se debe a cirrosis. Se van a presentar también comunicaciones diferentes, vasculares, portosistémicas. ¿Por qué? Porque hay un aumento de la presión del sistema portal. Por lo tanto, si hay alteraciones, hay inversión del flujo de la circulación portal a la sistémica. ¿Pero por qué se presenta? Por dilatación de vasos colaterales y desarrollo de nuevos. Eso es para compensar. Y no solamente eso va a aparecer, sino también derivaciones venosas, cuando comparten lechos capilares comunes de la circulación portal y la sistémica. ¿Qué es lo que sucede? Puede haber hemorroides a nivel del recto o varices gastroesofágicas. Y no solamente eso, sino también van a haber colaterales periumbilicales en la pared abdominal, ocasionando también hemorragias en algunos casos, pero más severas van a ser ¿dónde? Las hemorragias gastroesofágicas. Raro es que haya una hemorragia del hemorroide. ¿Qué más se va a observar? La cabeza de medusa a nivel abdominal. ¿Qué es lo que sucede? Que a nivel periumbilical se van a presentar las colaterales de las venas y que van a llegar hasta el margen de las costillas. La esplenomegalia también se presenta. Se va a encontrar un vaso aumentado que puede pesar hasta 1000 gramos, que va a ocasionar una congestión de larga evolución. Por lo tanto, también se van a ver trastornos hematológicos como trombocitopenia y también pancitopenia. Acá tenemos un cuadrito de una hipertensión, todo esto está en sus libros, hipertensión portal en la cirrosis. ¿Qué es lo que se va a ver en estos casos? Acá tenemos que se trata de un varón en esta figura que va a presentar una encefalopatía hepática, está malnutrido, se van a observar angiomas a nivel de la piel en forma de araña, se ve como unas dilataciones de vasos sanguíneos, que son los angiomas, y a nivel esofágico va a haber varices esofágicas. Esto es lo que se tiene que tomar en cuenta porque puede haber hemorragia y el paciente también puede fallecer por esa hemorragia. Pero no solamente en esta cirrosis con hipertensión portal se va a originar eso, sino también va a haber una esplenomegalia. Acá tenemos también la cabeza de medusa periumbilical con esos vasos colaterales que van a llegar hasta el borde de las costillas. Y las hemorroides que habíamos dicho que era raro que se produzca hemorragia. Tenemos un hígado cirrótico. ¿Qué es lo que se va a ver? Nódulos en gran cantidad, con presencia de fibrosis entre ellos, por eso se ven abultados, porque hay allí una fibrosis
perinodular. Ya tenemos su esquema. Observen ustedes todos los nódulos cirróticos de diferentes tamaños, formas, por destrucción de hepatocitos, y esa zona es reemplazada ¿por qué? Por tejido fibroso. De tal manera que poco a poco va a ir lesionando todo el parénquima hepático. Este es en el caso de una cirrosis alcohólica en un bebedor activo. Si un paciente es alcohólico, puede originar lesiones severas, una cirrosis que puede llevar también al carcinoma hepatocelular. Después de que el paciente deja de beber un año, una abstinencia prolongada, las cicatrices pueden desaparecer, como en este caso, y vuelve a regenerarse esta estructura hepática y se va a recuperar el paciente. Por eso es sumamente importante tomar en cuenta el alcoholismo, que puede llevar también a una cirrosis y a una insuficiencia hepática. Entre otras patologías que vamos a ver son las hepatitis. Hepatitis A, que vamos a tener en cuenta que es una enfermedad benigna, autolimitada, que la mortalidad es de un 0.1 a un 0.3%, que va a presentar una incubación de 2 a 6 semanas. ¿Qué es lo que presenta el paciente? Fatiga, fiebre, falta de apetito, ictericia asintomática. Y el contagio es por ingesta de agua y alimentos contaminados, como mariscos crudos o al vapor. ¿Y cómo se eliminan los virus? En las heces, de 2 a 3 semanas antes de la aparición de la ictericia, hasta una semana después. O sea, en todo ese tiempo que se va a eliminar ese virus de la hepatitis A. ¿Y cómo es la infección? Fecal oral. Paciente enfermo puede también contagiar a otra persona en forma fecal oral. ¿Por qué? Mano-boca. Cuando no se lavan las manos. Mientras la hepatitis B puede ocasionar una hepatitis aguda, seguida de recuperación y eliminación de virus. Es una hepatitis crónica, también puede haber una hepatitis crónica no progresiva. Una hepatitis crónica progresiva que evolucione a cirrosis y una insuficiencia hepática aguda con necrosis hepática masiva. Y también puede ser un portador asintomático. Se va a comportar de diferentes maneras esta hepatitis B. Por eso es muy importante porque puede llevar a una cirrosis. ¿Qué más vamos a tener en el caso de la hepatitis B? Puede llevar a un hepatocarcinoma. ¿Y cómo es la transmisión? Puede ser durante el parto, un 90%, por heridas en la piel o mucosa, sexo sin protección, consumo de drogas intravenosas o compartir agujas intravenosas. El periodo de incubación de 2 a 6 semanas. Y el virus va a permanecer en la sangre y durante esta hepatitis aguda y crónica puede quedarse allí. Y el 65% de adultos son asintomáticos.
que van a presentar síntomas leves sin ictericia. Por eso es que a veces pasa desapercibido. ¿Y qué es lo que van a presentar en un 25%? Los casos que van a presentar síntomas: anorexia, fiebre, ictericia y dolor en cuadrante superior derecho, porque ese hígado está lesionado. La mayoría se va a resolver sin tratamiento. Y el 5 al 10% de estas hepatitis B, ocasionado por el virus de la hepatitis B, se va a hacer crónica en un 5 a un 10%. ¿Y cuál es la medida preventiva? Vacunación y protección un 95%. Y se tiene que detectar el virus de la hepatitis B en los donantes de sangre, en órganos y tejidos. Ya sea que donen sangre, que donen órganos o que se utilicen también los tejidos para un caso que es necesario. ¿Qué es lo que se va a ver? En estos casos se va a ver en la hepatitis aguda un hígado normal o moteado, necrosis hepática masiva, infiltrado linfoplasmocitario, inflamación portal mínima y necrosis parchada o hepatitis lobulillar. También se va a encontrar una necrosis en esta hepatitis aguda, citoplasma vacío con restos de citoplasma dispersos, desaparición de los hepatocitos, los cuales van a ser reemplazados posteriormente, ¿por qué? Por fibrosis. Presencia de macrófagos también, en la zona donde los hepatocitos han desaparecido. Y también vamos a tener acá que en estos casos de apoptosis, los hepatocitos se van a retraer, se tornan eosinófilos y los núcleos son pignóticos y fragmentados. Allí vamos a tener necrosis confluente de hepatocitos alrededor de las venas centrales. Mientras la hepatitis C ha sido descrito desde el año 1989 y va a tener ese virus un ARN monocatenario pequeño con envoltura y un genoma que va a codificar una lipoproteína única. ¿Y cómo se contagian? Se pueden contagiar por los factores de riesgo, uso de drogas intravenosas, un 54%, múltiples parejas sexuales, 36%, cirugía en 6 meses previos. También así se puede contagiar. Lesiones por pinchazo con aguja, contactos múltiples con una persona infectada y trabajos dentro del ámbito de la medicina y la odontología. También nos podemos contagiar dentro del campo médico. Y estos factores de riesgo han sido hechos por el Centro de Enfermedades de los Estados Unidos, la CDC, Centro de Control de Enfermedades. Y esta más frecuente que se ha encontrado ha sido en un 50% el uso de drogas intravenosas. Y le siguen las múltiples parejas sexuales. Por eso es muy importante cuando hacen también donación, cuando hacen de transfusiones, van a transfundir sangre a los pacientes para operarse, también le hacen una serie de preguntas y le hacen también los exámenes para detectar si es que esa sangre se puede o no donar a un paciente. Eso es una de las cosas más importantes. Y este virus de la hepatitis C
es una causa muy importante de las hepatopatías a nivel mundial. ¿Por qué? Porque este virus produce la hepatitis C, que es un cuadro más crónico que agudo. Ese virus, como es especial, diferente a los otros virus, a veces permanece en el individuo y puede evolucionar en un 20% cirrosis. Presenta un periodo de incubación de 4 a 26 semanas y la infección aguda es asintomática en un 85%. Por eso es a veces que no se detecta. Si es asintomático, entonces no se dan cuenta que presenta el virus. Pero puede transformarse, mire, en hacerse crónico y llegar a ser cirrosis en un 20%. ¿Qué es lo que tiene de especial? Tiene un ARN que se puede detectar en sangre de 1 a 3 semanas, que va a coincidir con el aumento de las transaminasas séricas. Mire, a pesar que es asintomático, si es que se le observa al paciente unas transaminasas séricas, en paralelo le pueden hacer también el examen del ARN de ese virus, de la hepatitis C. Además, ese virus tiene una lectura abierta para generar proteínas funcionales. Es inestable y genera múltiples genotipos y subtipos. Un paciente es diferente a otro paciente en relación a su virus de la hepatitis C. Y en cada virus existen como variantes genéticas estrechamente relacionadas llamadas cuasi especies. Entonces, estas variantes genéticas van a ser diferentes en cada paciente. Si un paciente se enferma, con el tiempo ese mismo paciente se le pueden detectar docenas de cuasi especies de todas las formas derivadas de esa cepa del virus de la hepatitis C original. O sea, no se va a multiplicar igualito, sino va a ser diferente. Si es que un virus de la hepatitis C se detecta una cepa, en el mismo paciente se va a encontrar cantidad de especies, cuasi especies, pero que son derivados de esto. ¿Por qué? Porque se ha replicado, ha variado, ha mutado. Y pueden generar entonces proteínas funcionales. Por eso es que no se le encuentra la vacuna a este virus de la hepatitis C, porque hay inestabilidad genómica y variabilidad antigénica. Se encuentran títulos elevados de inmunoglobulina G cuando se pone en contacto con este virus de la hepatitis C. Por lo que se encuentran brotes repetidos de la lesión hepática. Por eso sigue en estudio su comportamiento, que es diferente a los otros. En el 50-70% de infección aguda sintomáticos de la hepatitis C se detectan anticuerpos frente
al virus de la hepatitis C hasta de 3 a 6 semanas. Y la evolución clínica es más leve que la hepatitis B. Por eso, como es leve, no se le nota que tiene una hepatitis C. El 20% desarrollan cirrosis de todas las personas infectadas, que son un 80-90%. El 20% van a presentar una infección por el virus. Van a llegar en 20% a cirrosis. De todo este grupo enfermo de pacientes infectados, un 20% van a generar a cirrosis. Y ese anticuerpo, ese ARN circulante va a persistir a pesar de la presencia de anticuerpos. Y se tiene que realizar, hacer seguimiento a este paciente para detectar la presencia del RNA, para evaluar la replicación viral y confirmar el diagnóstico. Por eso es sumamente importante detectar la presencia de ese virus. Acá tenemos todo esto, tenemos una comparación. La primera vamos a ver nosotros que hay un periodo de incubación, una enfermedad aguda y una recuperación. Mientras en este segundo cuadro se va a ver también periodo de incubación, enfermedad aguda y enfermedad crónica. Pero ¿cómo se va a detectar? Por la presencia, habíamos dicho, sérica ¿de qué? De las transaminasas séricas. Acá tenemos. De 2 a 26 semanas va a ser el periodo de incubación. De allí va a ser la enfermedad aguda, teniendo un pico muy elevado de las transaminasas, con ictericia y pueden haber los síntomas, el cual cuando pasa va a bajar y va a desaparecer. Pero, en cambio, el virus de la hepatitis C también cuando se recupera comienza a bajar, pero se va a permanecer todavía, pero no va a oscilar. Mientras que en el caso también de una enfermedad crónica ya va a permanecer, va a estar en forma permanente, las transaminasas séricas, va a ser el pico y luego va a hacerse presente. Mientras que también va a permanecer el virus de la hepatitis C, el anticuerpo, presencia de que va a permanecer durante meses o años. Y solamente se puede determinar haciendo el seguimiento. Aquí tenemos, en caso de una hepatitis C, vamos a tener una hepatitis crónica con una inflamación del hígado crónica que va a presentar también expansión de un folículo linfoide al espacio porta. Acá tenemos un espacio porta que ya está colapsándose. Sabemos que hay el conductillo biliar, la arteria, las venas y el espacio porta, pero va a haber presencia ¿de qué? De folículos linfoides que van a desorganizar toda esos hepatocitos en esta toma. El virus de la hepatitis D, que es un virus defectuoso que tiene que coinfectarse con el virus de la hepatitis B. ¿Para qué? Para conseguir su propia capacidad de infectar y replicarse. Mientras
La hepatitis B, C y D tienen capacidad de producir enfermedades crónicas. Bueno, ahí vamos a hacer una pausa. Vamos a dejar de compartir para continuar. Un momento. A ver, vamos a continuar con la sesión. A ver, Rocío, Ana del Rocío Chilcón. Dígame, ¿cuántos tipos de hepatitis hay? Dígame una.
4, doctora. A, B, C y D. Alejandro, Coronel, ¿qué más hay? Aparte de lo que menciona la compañera, tenemos a la hepatitis C, ¿no? Que se caracteriza por ser transmisión por vía fecal oral. Vamos a ver, vamos a repasar. Había la hepatitis A, la B, la C, la D y la E. Muy bien. Ahora vamos a repasar un ratito. ¿Qué más hemos dicho de la insuficiencia hepática? Utarra, Amaro Guaringa, Arboleda, ¿qué es la insuficiencia hepática, Arboleda? Chara Ríos, Ramos, ¿qué es la insuficiencia hepática? Soria, ya, vamos a compartir. Observa. ¿Se observa? Diego. Sí, doctora, sí se logra observar. Dice morfología de la hepatitis crónica. Ya vamos a empezar acá. ¿Cuál es la insuficiencia hepática? ¿Qué quiere decir? Muerte celular, necrosis, destrucción hepática masiva, cuando el hígado no puede funcionar. ¿Y cuántos tipos de hepatitis tenemos? El A, el B, el C, el D, el E. Y hay varios tipos también que hemos visto nosotros, que también todos ellos pueden llegar ¿a qué? A una insuficiencia hepática y pueden también hacer un hepatocarcinomio, previamente una cirrosis. Muy bien. Entonces vamos a ver que como una hepatitis también puede llegar a una cirrosis. Así es. De tal manera que ese hígado ya puede transformarse en maligno, pero en otras ocasiones, como en este caso, depende del origen o depende del causante. Si deja de tomar un alcohólico, entonces se puede regenerar ese hígado y puede volver a ser normal. Después de la abstinencia de 1 año. Miren, de lo que era así, ya tal lesión o una lesión severa, puede transformarse y regenerarse todas esas células hepáticas y regenerarse. Muy bien. Pero también en caso de las hepatitis, podemos hacer también medidas preventivas, porque hay vacunas también para ello, pero lo mejor es no obtener contacto sabiendo las medidas de prevención. Porque en este caso la hepatitis A es infección fecal oral. En la B ya sabemos que pueden ser por varias causas que hemos visto que pueden ser fármacos, pueden ser también cuando se contagian a través de drogas, pinchazos, contactos múltiples con personas enfermas, o por error, por casualidad, podemos también enfermarnos con alguna de estos virus
y podemos ser presas de una hepatitis y riesgo a hacer cáncer. Hubo en una ocasión una residente de cirugía, también se pinchó en sala de operaciones y de repente empezó a sentirse mal y falleció. ¿Por qué? Hizo un cuadro severo de una insuficiencia hepática y murió. Pero hay formas como podemos nosotros salvar. También la hepatitis C es algo especial que ya hemos dicho, ¿no? Que hasta ahora no hay forma como realizar una vacuna, porque ese virus tiene una estabilidad genómica y variabilidad antigénica, que dificulta generar una vacuna contra ese virus. O sea, esa inestabilidad y esa variabilidad que presenta este virus. Porque ellos se pueden replicar, cambiar. ¿Y qué van a formar? Las cuasi especies. En un mismo individuo pueden formar diferentes tipos de cuasi especies. Por eso es que es variable. Muy bien, vamos a seguir. A ver, vamos a ver acá. Aquí nos quedamos. Vamos a continuar. Pero ¿qué es lo que podemos tener? Así como hay una hepatitis aguda, también puede haber una hepatitis crónica. Y en este caso, vamos a encontrar infiltrado mononuclear portal, infiltrado linfoplasmocitario, fibrosis también en el espacio portal, cicatriz, nódulos y cirrosis. Y hay unas características importantes. En hepatitis A hay abundantes células plasmáticas, en la B hepatocitos en vidrio esmerilado y en la C cambios grasos en los hepatocitos. Aquí tenemos hepatitis aguda. En este cuadro, ustedes lo tienen en sus libros, que hay una comparación entre hepatitis aguda y una hepatitis crónica. Si es una hepatitis aguda, como su nombre lo dice, cuadro agudo, es rápido. Allí ya hay un escaso infiltrado inflamatorio. Y se pueden observar todavía la vena la arteria, la vena y el canalículo biliar. Y aquí tenemos ese espacio porta. Pero en relación a las células, podemos saber en degeneración hidrópica celular, puede haber apoptosis, presencia de macrófagos también que van a barrer toda esta zona o todo este desecho, colestasis. Y también vamos a tener aquí presencia de la vena central que va a presentarse en estos hígados. A diferencia de la hepatitis aguda, con la crónica aquí ya va a haber mayor cantidad de fibrosis. Hay necrosis también en los puentes, infiltrado mononuclear, gran cantidad, ya no así leve, no, con fibrosis también portal. Se observan también lesiones a nivel celular, como vidrio esmerilado, como el caso de la hepatitis B, apoptosis, presencia de cambios grasos en las células en mayor cantidad. Y va a haber también macrófagos que van a presentarse ¿para qué? Para barrer, limpiar todo ese desecho. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Nuevamente, en una infección crónica vamos a ver presencia de vidrio esmerilado. Observen ustedes en esa hepatitis B, se va a ver a nivel celular en el citoplasma esta presencia o depósito
de inclusiones con especie de tejido granular, con la coloración de hematocilina. Acá tenemos, todo esto es una célula, pero en el citoplasma observen ustedes presencia de esas inclusiones citoplasmáticas que son medias amorfas, pálidas, de aspecto granular. En esta otra célula también van a ver esa presencia de esas inclusiones. Acá también se está presentando en el citoplasma, y así en muchas que van a deformar y van a alterar esas células. Y acá ustedes ven en este recuadro, ¿no? Hacia arriba se observan en el citoplasma esas grandes inclusiones citoplasmáticas. También vamos a ver la esteatosis hepática. ¿Qué es lo que vemos ahí? Ustedes ya saben, las células grasas que se van a encontrar, pero todo ello van a desorganizar esa función del hígado. ¿Y dónde se van a encontrar? Vacuolas en esas mismas células que se van a ver como espacios vacíos, ¿no? Rechazando los núcleos. Tenemos en la esteatosis hepática no alcohólica, que vemos el hígado, todo este es hígado, pero se ven las gotas de grasa, grandes, medianas y pequeñas. Y muchas de ellas van a deformar estas gotitas de grasa, van a deformar todo el hepatocito. Y con el tiempo la célula hepática va a desaparecer. En esta esteatosis hepática no alcohólica también se va a observar que hay una esteatofibrosis. Vean ustedes, todo lo que ven de azulito va a haber fibrosis, pero como un enrejado, como un enmarañado. Un patrón de alambre de gallinero, así lo refieren, como un enrejado. ¿Pero por qué? Porque son tejido fibroso, delgados, que va a ser muy semejante a la presencia de una hepatitis alcohólica. Habíamos visto, esta es no alcohólica, esta también es no alcohólica, donde hay gotas de grasa. Acá también va a haber entonces un enmarañado, enrejado o alambre de gallinero. Mientras que en una cirrosis alcohólica vamos a ver también nuevamente los nódulos que van a estar en el hígado con fibrosis que van a retraer también ese tejido. Y los nódulos son de un tamaño de 3 milímetros. Y se encuentra en una cirrosis alcohólica. Acá tenemos a la microscopía también esos nódulos que se van a encontrar rodeados ¿de qué? De fibrosis. Y observan ustedes, con una coloración especial, la tricrómica de Mason, por eso se ve la fibrosis de azul. Y los nódulos en la cirrosis que se van a encontrar de diferentes tamaños, pero pueden coalescer unos con otros. Acá ya han hecho uno más grande, pero siempre rodeado de fibras. ¿Por qué? Porque hay una
también una desaparición del tejido hepático, reemplazado por el tejido fibroso. Y por lo tanto vamos a observar en esta cirrosis postnecrótica que el hígado ha perdido su arquitectura normal, donde observamos tractos gruesos que van a delimitar esos nódulos que son de diferentes tamaños. Y presencia de conductillos biliares e infiltrado inflamatorio crónico. Vamos a ver acá adelante. Acá tenemos todos estos nódulos de diferentes tamaños con fibrosis. También vamos a ver algunas patologías, enfermedades metabólicas, como la enfermedad de Wilson. Y esta enfermedad va a presentar una herencia de tipo autosómica recesiva. Y se encuentra y va a atacar a un paciente en una proporción de 1 en 30.000. De 30.000 personas, 1 va a ser la enfermedad. O de 50.000 personas, 1 va a ser esta enfermedad de Wilson. Pero está localizada esa mutación del gen en el cromosoma 13, y el gen es el ATP7B. Y la edad en que se va a presentar es de 6 a 40 años. Ahí es donde se detecta. ¿Pero qué va a haber? Una alteración en la excreción de cobres hacia la bilis. ¿Y qué va a pasar? Origina incapacidad de incorporar el cobre a la ceruloplasmina. Por lo tanto, se va a acumular el cobre en muchos tejidos y órganos, principalmente en el hígado, en el encéfalo, en el ojo, por lo que el cuadro va a ser sistémico. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Deficiencia de esta proteína ATP7B, por lo que ya no va a poder transportar normalmente el cobre hacia la bilis. Alteración en la incorporación a la ceruloplasmina. Por eso es que va a haber reducción de ese transporte. Y acumulación hepática de cobre y reducción de la ceruloplasmina circulante. Y en esta enfermedad de Wilson, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber hemólisis y cambios a nivel del encéfalo, a nivel de la córnea, en los riñones, en los huesos, articulaciones y paratiroides. ¿Por qué? Porque ese cobre se va a acumular en estas estructuras. Y como hay tanto cobre circulando, se va a eliminar también por la orina. Y ya no se une, como debería de ser, a la ceruloplasmina. ¿Y qué es lo que se va a observar en esta enfermedad de Wilson? Cambios hepáticos. Cambios grasos de leve a moderado. Hay una esteatosis hepática con necrosis focal del hepatocito. Una hepatitis crónica con esteatohepatitis, originando un balonamiento de los hepatocitos con un cuerpo de Majori-Dengue, que va a terminar en cirrosis. O sea, toda esta lesión a nivel del hígado puede llevar a una cirrosis en este paciente. Y no solamente le va a pasar eso, sino también va a tener daño neurológico. Lesiones oculares, llamados anillos de Kaiser-Fleischer.
y ese depósito de cobre de color verde y marrón en la membrana dehiscente del limbo de la córnea. Esta enfermedad de Wilson puede presentarse como una hepatopatía aguda y puede también evolucionar a una hepatopatía crónica o puede llegar a una insuficiencia hepática. A veces no saben qué es lo que tiene el paciente, pero debuta de diferentes maneras. Puede ser por alteración neurológica, alteraciones psiquiátricas o una anemia hemolítica. ¿Y qué le encuentra desde el punto de vista neurológico? Temblor, falta de coordinación, corea, coriatetosis, distonía, fascia de máscara, rigidez y trastornos de la marcha. Y desde el punto de vista psiquiátrico, hay depresión, fobias, conductas compulsivas, estados de ánimo lábil, anemia hemolítica. ¿Y cómo se hace la detección o el diagnóstico cuando hay reducción de la celuroplasmina sérica, con aumento del cobre hepático y demostración a nivel del ojo del anillo de Kaiser-Fleischer? Pero no solamente vamos a encontrar una patología que tenga que ver con el hígado, la enfermedad de Wilson, que es la enfermedad de Wilson, hay otras enfermedades, pero solamente hemos traído a colación a la presencia de qué, a ver qué me dice Diego, que va a presentar la enfermedad de Wilson en el hígado. Diego. Va a haber presencia de esteatosis leve, doctor, y de acumulación de cobre. Ya, microscópicamente entonces va a haber una esteatosis que va a lesionar severamente ¿a quién? Al hígado. ¿Y a qué lo va a llevar en esos casos? A ver, Nikita. Una ictericia, doctora. Ya, una Los anillos de ictericia. Kaiser-Fleischer. Ya, puede debutar de diferentes maneras, ¿no? Según la lesión. Puede ser trastornos psiquiátricos, trastornos también hepáticos, o trastornos, alteraciones en el ojo, por lo que se tiene que determinar de que se trata de una enfermedad que produce una alteración también en el hígado, terminando una insuficiencia hepática que puede llevar también a cambios de ese mismo, a una cirrosis. Y si hay una cirrosis puede terminar en un cáncer o no. Mercado Santos, Gerald, Malma Vargas, Magaño, Mamani, Hidalgo, ya me respondió Heredia. Entonces vamos a tener nosotros que puede llevar una hepatitis crónica, esteatohepatitis, y puede terminar en cirrosis. Y si hay una cirrosis, ¿puede llevar un hepatocarcinoma? Por supuesto que sí. Otras enfermedades que vamos a ver van a ser de las vías intrahepáticas. Aquí tenemos otra patología que va a ser la colestasis neonatal. En esta colestasis neonatal también se le llama hepatitis neonatal, donde el paciente es un neonato que presenta hiperbilirrubinemia conjugada. Y es frecuente, se encuentra en 1 cada 20
2.500 recién nacidos vivos. Y presentan ictericia entre los mayor de 14 a 21 días. Normalmente un neonato, un recién nacido puede ser ictericia, pero eso es normal, neonatal, pero si dura más tiempo, puede quedar hasta la segunda semana, y si es más tiempo hay que pensar que puede tratarse de una colestasis neonatal. ¿Qué es lo que presenta? Ictericia, orina oscura, heces claras o alcohólicas, hepatomegalia y hipoproteinemia. Y una de las causas son las colangiopatías, la atresia biliar, diferentes trastornos que producen la hiperbilirrubinemia conjugada en el neonato o hepatitis neonatal. Y tenemos causas de colestasis neonatal, obstrucción de los conductos, infección neonatal, tóxicos, trastornos genéticos, shock, cirrosis infantil, hepatitis neonatal idiopática. Entonces tenemos muchas patologías que pueden originar una colestasis neonatal. ¿Y cómo se encuentra este hígado? Va a presentar lobulillos desorganizados con apoptosis y necrosis de los hepatocitos, donde se observa células gigantes panlobulillar, colestasis hepatocelular y canalicular. El paso se porta con mononucleares y cambios reactivos de células de Kupffer con hematopoiesis extramedular. Aquí tenemos, en esta hepatitis neonatal vamos a tener hepatocitos gigantes multinucleados. Mira, está bien, grande con cantidad de núcleos. Acá hay otra más chica, multinucleados. Eso es una de las características. Y hemos visto que en esta colestasis neonatal va a haber ¿qué? Apoptosis y necrosis de esos hepatocitos, las colestasis también hepatocelular, y lo que se tiene que presentar aquí es lo más característico, eso es otra toma de los hepatocitos con células multinucleadas, gigantes. Muy bien. Ahora, otra de las patologías que vamos a ver van a ser los tumores. Uno de ellos es el carcinoma hepatocelular, o el hepatocarcinoma también que se le llama. ¿Y cómo se van a encontrar esos hepatocarcinomas o carcinoma hepatocelular? Se encuentra en 5.4% de todos los cánceres. Es la quinta causa de muerte entre los hombres. Mayor del 85% de casos ocurre en países de mayor cantidad de casos de infección crónica por virus de la hepatitis B. Y se encuentra entre 20 a 40 años. 50% de pacientes no cirróticos y 90% de pacientes cirróticos van a presentar ¿qué? Carcinoma hepatocelular. Se va a encontrar también en presencia de hepatopatías crónicas que tienen infecciones víricas de la hepatitis B, de la hepatitis C, virus de la hepatitis C, o lesiones tóxicas como aflatoxinas, el alcohol. También va a ser un factor de riesgo para hacer carcinoma.
La incidencia es muy elevada en los lugares endémicos para el virus de la hepatitis B y hepatitis C. Y aumenta el riesgo también de la coinfección. Hay otras enfermedades también que van a producir alteraciones, las alteraciones metabólicas como la hemocromatosis hereditaria, la alfa-1 antitripsina, que aumenta el riesgo ¿para qué? Para el carcinoma hepatocelular. Y hay mutaciones frecuentes y precoces como la activación de la B-catenina y la inactivación del P53. ¿Qué es lo que se observa? Cambios de células grandes, también núcleos agrandados y cambios también en células pequeñas. ¿Qué se va a ver en las células grandes cuando hay cambios a células grandes? Esos hepatocitos son mucho más grandes de lo normal y van a estar ubicados en el espacio porta y los tabiques. Los núcleos grandes a menudo son múltiples, con moderado pleomorfismo con relación al núcleo citoplasma. Mientras que los cambios a nivel de la célula pequeña, los hepatocitos tienen relación núcleo-citoplasma aumentada, ligero hipercromatismo y pleomorfismo nuclear. Estos hepatocitos con cambio de células pequeñas forman pequeños nódulos expansivos dentro de un solo lobulillo. Y los nódulos con displasia también van a ver de bajo grado y nódulos con displasia de alto grado. ¿Qué más se va a observar en esto? Carcinoma hepatocelular. Presencia de islotes y estructuras trabeculares. Bien diferenciadas y muy anaplásicas. A veces se ven cordones y nidos de células. Acá tenemos cambios de células grandes. Todas estas, si comparamos una célula, esta es una célula grande, esta también, donde donde se observan esos hepatocitos que son grandes, con núcleos grandes también llamativos. Y los núcleos van a ser atípicos. Acá miren, comparen este núcleo con este otro, y este, cada uno es diferente al otro. Aquí también tenemos cambios de células pequeñas. Podemos ver en estas células pequeñas, presencia de células pequeñas, pero también que son carcinoma. Y observen esta parte blanca, son láminas engrosadas que se encuentran entre estas células que van a desordenar todo este tejido hepático. Mientras que en el lado inferior derecho es una parte de hígado normal. Todo lo que mostramos acá para abajo. Muchas gracias. Eso es todo. Allí nos quedamos. Voy a dejar de compartir. Listo, doctora. Muchas gracias por la clase del día de Muy hoy. bien. Muy bien. Descansen.